Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación, el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La palabra que da vida. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días dijo el profeta Natán al rey David: Así dice el Dios de Israel: Yo te consagré rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te confié la casa de su señor y puse sus mujeres en tus brazos. Te di poder sobre Judá e Israel. Y si todo esto te parece poco, estoy dispuesto a darte todavía más. ¿Por qué, pues, has despreciado el mandato del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Mataste a Urías, el hitita, y tomaste a su esposa por mujer. A él lo hiciste morir por la espada de los amonitas. Pues bien, la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita y hacerla tu mujer. David le dijo a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le respondió: El Señor te perdona tu pecado. No morirás. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que contarte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona?
Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Gusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan de 3 temas muy importantes para reflexionar: el pecado, el perdón y el amor de Dios. Nos cuenta San Lucas en el Evangelio que Jesús fue invitado por un fariseo a comer a su casa. No lo invitó por amor, quizá lo invitó para platicar con él acerca de algunas dudas que tenía sobre la ley. Jesús aceptó la invitación, no por el banquete, sino para hablar del reino de Dios, porque la enseñanza de Jesús siempre fue hablarnos del amor y misericordia del Padre. Pero resulta que llegó otra persona que no fue invitada, una mujer que el fariseo y los invitados conocían muy bien. Era una prostituta. Ella no fue ni a comer ni a hablar de leyes. Es más, rompió reglas, tradiciones y costumbres. Quebró la religión y las leyes. Entró a la casa de un hombre puro. Eso quiere decir fariseo, hombre puro, cumplidor de la ley. El fariseo, al ver a aquella mujer, las críticas y juicios y dudas nos hicieron esperar. Lo primero que pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer y lo que hace, y no dejaría tocarse por ella. Pero Jesús, que ve la actitud y conoce lo que hay en el corazón de cada persona, sabía que la mujer no fue a enamorarlo o a ofrecérsele, ni lo tocaba como tocaría a sus clientes, fingiéndoles un poco de amor para ganar unas cuantas monedas. En aquel tiempo, la gente se sentaba en un cojín junto a la mesa del comedor, con sus pies hacia atrás. Así que la mujer se colocó atrás de Jesús, buscando sus pies, en señal de humildad y arrepentimiento. No le importó las miradas del fariseo ni de la gente que estaba ahí, aunque la miraban con desprecio. Ella estaba acostumbrada al rechazo, a las miradas de desprecio y a las críticas de la gente de aquel pueblo. Pero Jesús era distinto. La trató con respeto, con cariño, la defendió y le devolvió su dignidad como persona. Le devolvió la alegría y la paz que todos buscamos y que solo Jesús puede darnos. La mujer lloró a los pies de Jesús para desahogarse de su amargura, su tristeza, el vacío y soledad que experimentaba debido a la clase de vida que llevaba. Con sus ahorros, fruto del trabajo que hacía, compró un frasco de perfume. Con sus lágrimas empapaba los pies de Jesús, se los enjugaba con su cabello, se los ungió con el perfume y no se cansaba de besarle los pies. Jesús sabía lo que estaba pensando el fariseo, y para hacerlo entender su error, le contó una parábola
en forma de adivinanza y quería una respuesta. Como la parábola que le contó el profeta Natán al rey David antes de la lectura que escuchamos en la primera lectura. El profeta Natán le dice a David: en una ciudad había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía mucho ganado, el pobre solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día, el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para prepararle la cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y le dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte y devolverá 4 veces más por la oveja, por haber actuado así, sin ninguna compasión. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Ahí es donde empieza la primera lectura. Tenías las mujeres que quisieras, y como no supiste dominar tus pasiones sexuales, hiciste que mataran a Urías para ocultar tu culpa y tomar por mujer a su esposa que ya estaba embarazada. Cuando yo leí esta historia, también me escandalicé. ¿Cómo que el rey David hizo eso? Pero en nuestra comunidad y en la sociedad es muy común que para esconder una culpa se llegue al homicidio, como cuando una jovencita sale embarazada y porque es soltera o por miedo a los papás, para que no se den cuenta, aborta. O cuando un hombre casado embaraza a otra mujer que no es su esposa, y para que su esposa y su familia no se den cuenta, le ofrece dinero para que se deshaga del embarazo. Pero ni con un homicidio o un crimen se cubre la culpa. Solamente nos hundimos cada día más. El pecado del fariseo era distinto, pero Jesús quería que Simón se diera cuenta de su propia falta y le cuenta la parábola de un prestamista que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro debía 50. Pero como ninguno tenía con qué pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amaría más? Simón contestó: supongo que aquel al que le perdonó más. Jesús le contestó: has juzgado bien. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me ofreciste agua para mis pies. No me diste el beso de bienvenida. No me ungiste la cabeza con aceite. Eran las costumbres de aquel tiempo. En cambio, esta mujer me ha bañado mis pies con sus lágrimas, me las ha enjugado con su cabellera, me los perfumó y no se ha cansado de besarme los pies. Por lo tanto te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Luego le dijo a la mujer: vete en paz. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Qué fácil juzgar, criticar, condenar las faltas de los demás. Pensamos que nosotros somos mejores, como el rey David,
que se enojó con el hombre de la parábola. Y el fariseo y los invitados se escandalizaron porque la mujer de mala reputación se acercó a Jesús. Debemos reconocer que no importa qué tan malos seamos. No importa lo malo que nos consideremos, siempre podemos acercarnos a Jesús. Si nosotros estamos arrepentidos y queremos cambiar de vida, pidamos al Señor su gracia para reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y dejar a los pies de Jesús nuestras penas, dolores y sufrimientos o amarguras, confiando como confió la mujer pecadora, y abramos nuestro corazón para recibir el perdón y la paz, que devuelva a nosotros la alegría para ser testigos vivos de la salvación que solo Jesús puede darnos. Amén. Valores Radio, la radio católica para todos.